rendir cuentas, ya que estamos hablando de evaluar, a solo días del quinto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, déjeme hablar de lo que está ocurriendo abajo, ¿no? El presidente dice tiro aceite en la mañanera por los resultados de su gobierno, el gobierno de la Cuarta Transformación, pero hay muchas cosas que están ocurriendo y que necesitamos cacarearlas, necesitamos conocerlas para entender la magnitud de lo que significa esto de primero los pobres. Y le agradezco mucho a nuestro invitado, Víctor Suárez Carrera, subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria y Agricultura, que nos acompañe para hablar sin censura. Subsecretario, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Hola, ¿qué tal, Vicente? Muy buenos días y gracias a ti por la invitación a tu maravilloso programa. Gracias, subsecretario. Qué generoso con sus palabras. En el marco del quinto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, es importante hablar desde su trinchera de lo que se ha avanzado, de lo que se está haciendo, de lo que se ha logrado y los retos que quedan en este último año del gobierno del presidente. ¿Qué evaluación se puede hacer y qué debemos de presumir? ¿Con qué tiramos aceite, diría el presidente esta mañana, subsecretario? Sí, Vicente, efectivamente, en materia de rescate del campo y autosuficiencia alimentaria, en estos 5 años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha habido un cambio radical en la orientación de la política agroalimentaria. Este cambio está determinado porque se plantea como un objetivo central el recuperar la autosuficiencia alimentaria. Esa autosuficiencia alimentaria fue perdida, entregada por los gobiernos neoliberales desde 1982 con Miguel de la Madrid y sobre todo con Carlos Salinas de Gortari, que desmanteló todos los programas de apoyo al campo y incluyó al capítulo agroalimentario en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y esto generó desde 1994 una progresiva importación de alimentos hasta convertirnos en un país dependiente del 45% de las importaciones del extranjero. Esto, además de generar mucha abandono del campo, generó mucha inseguridad alimentaria y gran vulnerabilidad de nuestro país frente a las presiones hegemónicas del extranjero y también frente a las incertidumbres de la geopolítica y la geoeconomía internacional. Entonces el presidente plantea en primer lugar recuperar la autosuficiencia alimentaria de nuestros alimentos básicos. Ese es el primer cambio de paradigma en la política agroalimentaria. El segundo cambio de paradigma fue poner en el centro de la nueva política agroalimentaria a los pequeños y medianos agricultores, a los campesinos y campesinas de México, que durante todo el periodo neoliberal fueron estigmatizados y considerados como población sobrante que no cabía en el modelo económico y social neoliberal y que debían salir de sus campos, de sus comunidades, para favorecer una reconcentración de la tierra y el agua, los bosques en pocas manos. Es lo que llama el presidente el neoporfirismo, neoliberalismo. Y entonces con el presidente López Obrador se pone en el centro el apoyo productivo a este sector de pequeños y medianos agricultores que representan el 85% de las unidades de producción de nuestro país y que también son propietarios de más del 50% del territorio nacional gracias a la reforma agraria y a la constitución de los ejidos y las comunidades. Y en seguimiento de esta política de poner en el centro a estos pequeños y medianos productores, todos los subsidios al campo que antes se canalizaban a una minoría de 10% de grandes agricultores y grandes empresas agroalimentarias, ahora el 100% de los subsidios al campo se canalizan a 2 millones de pequeños y medianos agricultores del país. Ese es un cambio muy relevante. El tercer cambio, Vicente, es transitar de un sistema de producción que ha degradado el suelo y contaminado el agua y producido alimentos dañinos,
bajo el modelo de Revolución Verde, con un uso intensivo de agrotóxicos, ahora se plantea avanzar en autosuficiencia alimentaria con campesinos, pero con un modelo de producción saludable y sustentable bajo los principios de la agroecología. Esto es lo que impulsó el presidente en estos primeros 5 años y hemos avanzado en buenos resultados, tanto productivos como sociales, Vicente. Estoy platicando con el subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Suárez Carrera. Contrario, y la invitación va en este sentido, subsecretario, y ojalá que sean constantes estos diálogos, porque en medio de mucho ruido político, la oposición habla de un olvido al campo, al campesino, al agricultor, y usted me está diciendo todo lo contrario, que se está cumpliendo con el rescate a los más desfavorecidos, a los más olvidados, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, subsecretario. Exactamente. Los opositores en realidad están defendiendo los privilegios del pasado, que, como yo comenté, ellos canalizaban y capturaban la mayor parte de los subsidios. Esos opositores se esconden o se enmascaran en los pequeños campesinos, pero en realidad defienden los intereses de los neolatifundistas, de los grandes acaparadores de tierra y agua y de las grandes empresas transnacionales, que son las que han sido las grandes ganadoras de este modelo neoliberal en el campo. Lo cierto es que ya no tienen ellos el control de la Secretaría de Agricultura, el control de la Secretaría de Economía, ya no tienen el control de los subsidios al campo como antes lo tenían. Y ahora casi 100,000 millones de pesos se canalizan directamente a 2.8 millones de pequeños propietarios o productores de todo el país. Vicente, te quiero decir lo siguiente. Antes el 90% de los subsidios iba para el 10% de los grandes agricultores. Ahora el 100% va para agricultores de pequeña escala. ¿Qué decimos de pequeña escala? Productores de hasta 5 hectáreas y ellos concentran el 85% de los subsidios. Y el 15% restante va para productores de mediana escala, de más de 5 hasta 20 hectáreas. Te quiero decir que también el 55% de todos los subsidios al campo va a productores en localidades indígenas de todo este país. Antes no solamente los pequeños agricultores estaban olvidados y estigmatizados, pero ahora los pequeños productores y de localidades indígenas son atendidos en sus derechos y en su gran función productiva. También incorporamos el 35% de los apoyos a mujeres del campo. Normalmente también era un sector invisibilizado, un sector olvidado, y dado que en los últimos decenios del neoliberalismo hubo una gran migración del campo a los Estados Unidos y a las ciudades, buena parte del proceso productivo recayó en mujeres. Hubo el llamado proceso de feminización del campo, pero ahora estamos reconociendo esa función productiva de las mujeres en el campo, canalizándoles el 35% de todos los apoyos del campo. Esta masa de subsidios a 2.8 millones de campesinos y pescadores abajo se canaliza a través de 6 programas prioritarios. El programa Producción para el Bienestar, que es el programa a mi cargo que apoya a 2 millones de pequeños y medianos productores, lo que antes era Proagro o Procampo. El programa Sembrando Vida, que apoya a 450,000 productores. El programa Fertilizantes para el Bienestar, que apoya a 2 millones de productores. El programa Bien Pesca, que apoya a 200,000 pequeños pescadores. Y el programa de Precios de Garantía, que apoya a productores de maíz, frijol, trigo, arroz y leche. Nunca antes, Vicente, se había canalizado tal cantidad de recursos a pequeños productores de una manera directa, sin intermediarios y sin corrupción, Vicente, porque el otro tema a destacar, que antes el presupuesto del campo era sujeto a un
manejo absolutamente discrecional y corrupto a todos los niveles. Hoy eso se acabó con el gobierno del presidente López Obrador y por eso están enojados los del Consejo Nacional Agropecuario, porque ya no mandan en la Secretaría de Agricultura, ya no mandan en la Secretaría de Economía, ya no controlan los subsidios al campo y ahora ya tenemos un principio de justicia para quienes siempre han producido los alimentos que ha necesitado el país en sus diversas etapas de desarrollo y quienes además son portadores de una diversidad de conocimientos agrícolas, alimentarios y una gran diversidad social y cultural que está representada por los pueblos indígenas de nuestro país. Y un hecho muy destacado, Vicente, es que en estos 5 años no ha faltado la producción de alimentos en las mesas de los mexicanos, a pesar de que tuvimos la pandemia del coronavirus en el 2020, 2021, y en otros países sí se generaron grandes de conflictos sociales, saqueos a los comercios, hambrunas, y hubo caída de gobiernos por un mal manejo de la política económica y sanitaria, y en cambio en México tuvimos la posibilidad con el gobierno del presidente López Obrador de encarar esta gran y dolorosa crisis del coronavirus, pero también la caída de la economía de más de 8%. Entonces, el campo mexicano, con una diversidad de más de 4 millones de unidades de producción de pequeño y mediano trabajo, de pequeña y mediana escala, han respondido a este apoyo y hemos tenido la mayor producción de maíz en México en todos estos últimos años. Hemos impulsado la producción de alimentos como nunca en los años anteriores. Los grandes conservadores y los grandes opositores que dicen que la política agroalimentaria ha sido un fracaso, pues ellos han tenido el boom de las agroexportaciones como nunca y se ha generado un superávit en el saldo de la balanza comercial agroalimentaria de 40,000 millones de dólares en estos 4 años y medio, 5 años del presidente López Obrador, y que esto supera con mucho los 10,000 millones de dólares que se generaron en el sexenio de Peña Nieto, y ya ni hablemos de los sexenios anteriores porque los saldos de la balanza comercial siempre eran negativos. O sea, le ha ido bien al campo mexicano, sobre todo al de pequeña y mediana escala, bajo el principio de que por el bien de todos, primero los pobres, pero también le ha ido bien a los sectores medios y a los sectores agroexportadores que tienen, como ya lo comenté, un auge en sus agroexportaciones, Vicente. Don Víctor, entonces entiendo que hay una gran hipocresía de estos grandes señores del campo, porque están haciendo dinero, hay movimiento de capitales, pero les duele que se apoye al de abajo, al desprotegido, al más pequeñito. Mire, aquí en Sin Censura, la voz del pueblo es la más importante, subsecretario, y nada más así, pegándole una repasadita con los comentarios en los chats, le agradezco a todas las personas que están opinando. Si se puede, algunos comentarios a estas preguntas de la gente, si no están los datos a la mano, entiendo porque no lo habíamos planeado así, pero me emociona que la gente esté tan interesada en este tema, porque pues sin campo no hay país, aunque el lema es sin maíz no hay país, pero me da mucho gusto que, por ejemplo, Rodolfo Núñez diga: el fertilizante, ¿hasta cuántas hectáreas por campesino se apoyará con este producto? Gracias a ti, Rodolfo. Edith Mesa dice: para apoyo en pequeñas localidades en Puebla, ¿dónde pregunto? También nos escriben más personas como José Antonio Rodríguez: Vicente, deberías hacer un programa en campo para que se dé a conocer, porque muchas personas, muchas cosas no se saben y la oposición aprovecha para ocultarlo. María Ramírez: en Guanajuato, en los municipios no se les entregan todos los fertilizantes y aparte les cobran. Las lácaras panistas quieren sacar dinero de donde sea y no les importa que sea a costa de los apoyos. Danone Tururu o Tururú, así se identifica: ¿qué pasa con el campo en Baja California, Sonora y Sinaloa? Antonio Díaz dice: ese tema sí me lo sé,
Antes subsidiaban a los grandes productores y no a los pobres. Campesinos con 3 hectáreas que compraban su fertilizante y aparte guardaban todos los grandes productores en bodegas para después venderlo más caro. Tenemos invitado de lujo, dice Miriam Citec. Gracias a todos por sus comentarios y gracias por estar al pendiente de estas entrevistas en el marco del 5º informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Subsecretario, veía en redes sociales que usted, pues hay que decirlo con todas sus letras, presumía una tabla que es muy interesante, esta que veo en pantalla y que habla de la evolución de los apoyos entre el 2019 y el 2023, pero fíjese que lo que más me emociona ver es qué cultivan, a quién se ha ayudado, y veo que lo mismo han apoyado a gente que maneja granos, café, caña de azúcar, cacao, miel, leche, nopal, o sea, la gente de a pie, el pueblo, el México profundo, ese que no conocen pues los políticos de oposición, subsecretario. Exactamente, Vicente, ese es el cambio de fondo, que es que estamos apoyando a quienes fueron olvidados en los más de 40 años de los gobiernos neoliberales y que son pues los que en justicia han tenido un papel históricamente relevante en el conocimiento de los cultivos, en la producción de los alimentos y que también en las buenas y en las malas a lo largo de la historia de México han contribuido con la producción de alimentos e incluso en algunas etapas se generaban excedentes que se exportaban de alimentos. Bajo el neoliberalismo se desmantelaron los apoyos al campo y ahora todo va al pequeño y mediano productor, nada va a los como subsidio a los de arriba. A los de arriba hay otro tipo de apoyos, pero los subsidios 100% van a los pequeños productores. ¿Con cuánto se les está apoyando, don Víctor? Más o menos, ¿hay un promedio? Tenemos apoyos mínimos de 6,000 pesos por productor hasta 24,000 pesos por productor, según la superficie pequeña o mediana escala y según sea productor de granos básicos, café, caña de azúcar, cacao o miel. Y algo relevantísimo, Vicente, es que además de los apoyos económicos productivos que se le entregan directamente sin intermediarios, sin corrupción y sin condicionamiento de ningún tipo, ningún clientelismo, ningún corporativismo, ahora también se recupera el vínculo del Estado mexicano con los campesinos en torno a la asistencia técnica. Tenemos nosotros un componente de acompañamiento técnico que son grupos de técnicos y técnicas agroecológicas de campo que a ras de tierra con la gente, en diálogo de conocimientos, están transformando los sistemas de producción campesinos a efecto de dejar atrás este modelo de dependencia de tantos insumos externos, de tantos agroquímicos, que además de representar una sangría de ingresos de la familia campesina, representan una enorme contaminación de los suelos, del agua, y también generan grandes afectaciones a la salud de los campesinos, de los jornaleros y jornaleras agrícolas, y que también están produciendo alimentos contaminados. Por eso también las grandes empresas están muy molestas, las empresas internacionales, por el cuidado que propone este gobierno de la 4T al campo, Víctor. Exactamente, entonces hoy cada vez hay más de 400,000 campesinos que ya están produciendo su propia semilla, sus propios insumos biológicos, orgánicos, fertilizantes orgánicos, insecticidas orgánicos y otro tipo de medios de resistencia producidos localmente y sin tener afectaciones a la salud ni a los recursos naturales. Y en este contexto es que se ubicó también el decreto presidencial para prohibir la siembra de maíz transgénico en México y para la eliminación gradual del glifosato hacia el año 2024. Es decir, vamos avanzando hacia una agricultura donde no sean los negocios, ni las utilidades, ni el interés mercantil el que prevalezca por sobre los derechos de los campesinos, por sobre los derechos a la salud de todos los mexicanos, por sobre los derechos a un medio ambiente saludable para todas las personas.
y eso genera muchas tensiones con los que antes controlaban nuestro sistema alimentario, incluso genera tensiones con Estados Unidos, porque hoy estamos ejerciendo, Vicente, por primera vez en décadas, el principio de soberanía alimentaria. En México, los mexicanos somos los que podemos y debemos determinar qué sembrar y qué consumir, no lo que deciden las grandes empresas transnacionales de la alimentación y de los agrotóxicos, sino es el interés nacional, el interés de la población campesina y el interés de los pueblos indígenas, nuestros alimentos principales, los que deben prevalecer para que en México, con el gobierno del presidente López Obrador, se restablezca el principio de la soberanía alimentaria, porque recuperar la soberanía nacional significa recuperar soberanía energética y recuperar soberanía alimentaria. Y esto, aunque le duela a los conservadores, a los neoporfiristas, a los neoliberales y corruptos que están defendiendo viejos privilegios como los que encabeza el Consejo Nacional Agropecuario. Estoy platicando en vivo y en directo con el subsecretario Víctor Suárez Carrera, subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria. ¿Cuántas veces hemos escuchado al presidente hablar de soberanía alimentaria? Bueno, pues de esto se trata, de que el productor, el más pequeño, tenga los recursos, los apoyos para seguir apostándole al campo. Don Víctor, llegan mensajes, veo, me lo están pasando en el equipo de producción, de Mexicali, Baja California, de Chiapas, veo que llegan de Guerrero mensajes, de Veracruz, de Puebla, de Sonora, de Sinaloa, de Baja California, la gente muy interesada. ¿Hay alguna zona del país en donde se ha enfocado el apoyo o cómo está distribuido este recurso me dice usted que de cerca de 100,000 millones de pesos? Lo dije bien, ¿no? 100 mil millones de pesos, sí, sí. Se apoya a todos los estados de la República, todos los municipios, a todos los productores, a todas las regiones, pero bajo el principio de que por el bien de todos, primero los pobres, y bajo el principio de que necesitamos ir cerrando brechas de desigualdad entre las regiones de nuestro país, es que hemos enfocado la mayor parte de nuestros apoyos a los estados del sur-sureste del país. El 65% del total de apoyos de los programas Producción para el Bienestar, Sembrando Vida, Precios de Garantía y Fertilizantes para el Bienestar se canalizan a los estados del sur-sureste. Esto tiene que ver con que históricamente el sur-sureste fue solamente considerado una especie de colonia interna en donde se le extraían los recursos principales, agua, energía eléctrica, petróleo, trabajadores, para el desarrollo de otras regiones del país, y la inversión pública y privada se canalizaba principalmente al centro, al norte del país, generando grandes brechas de desigualdad. Hoy, con el presidente López Obrador, como todos lo sabemos, se ha revertido esta tendencia a la desigualdad y se han canalizado la mayor parte de los recursos públicos, tanto de programas de bienestar y subsidios productivos al campo, como inversiones en infraestructura al sur-sureste del país. Y esto ha generado como resultado, Vicente, que el crecimiento de los estados del sur-sureste haya empezado a repuntar. Antes eran los estados con el menor crecimiento entre todos los estados del país. Hoy resulta que Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Yucatán están teniendo los índices de crecimiento económico más grandes respecto al resto de los estados. Está funcionando la estrategia de canalizar inversiones y subsidios al sur-sureste. Hablando del tema de bienestar, como lo sabemos, recientemente el Coneval dio la información de la medición de la pobreza en el 2022 respecto al 2018 y se observó que hubo más de 5 millones de personas que salieron de la pobreza, como un hecho que no se había presentado en los gobiernos neoliberales. Déjeme preguntarle, don Víctor, porque
Yo le he dado mucho vuelo a esto de los millones de mexicanos y mexicanas que han salido de la pobreza, porque en los medios corporativos pareciera que les pasó de noche o no les interesa. De alguna manera ustedes también son responsables de esta gran noticia, Víctor. Sí, Vicente, nosotros en este programa Producción para el Bienestar contribuimos con nuestro granito de arena a este resultado maravilloso que es sacar a millones de mexicanos de la pobreza y mejorar el nivel de los ingresos de las zonas rurales y zonas indígenas, y también cerrar las brechas de desigualdad entre la porción de la población con más ingresos respecto a la porción de mexicanos con menos ingresos. Y es por eso que nosotros nos sentimos satisfechos, muy satisfechos de haber canalizado el 100% de nuestros apoyos, que han sido crecientes. Iniciamos con 9,000, 10,000 y vamos a cerrar el sexenio con un presupuesto de alrededor de 16,500 millones, y estamos satisfechos porque el 100% de esos apoyos se ha ido a pequeños productores, a productores en localidades indígenas, a mujeres productoras, para lograr apoyar la autosuficiencia de las familias campesinas en primer lugar, e ir avanzando gradualmente en la reducción de la dependencia alimentaria del exterior. Así que sí, Vicente, con toda franqueza y sin falsa modestia, te digo que sí estamos satisfechos de haber contribuido, así sea en una pequeña porción, con esta buena noticia de que se ha reducido la pobreza, la desigualdad en México, bajo los programas de bienestar, el incremento de los salarios mínimos, que incluye el incremento de los salarios a los jornaleros y jornaleras agrícolas, y también porque las remesas que envían los familiares de los pobladores de campesinos también han ayudado a este resultado positivo de disminuir la pobreza y la desigualdad en México. Y apenas estamos iniciando la cuarta transformación. Eso. Yo sé que tiene otros compromisos, pero déjeme en la recta final de esta conversación, y le agradezco su generosidad por el tiempo que le está brindando, pues no a su servidor, sino a la audiencia de Sin Censura. Veo que hasta en Estados Unidos está generando vuelo sus declaraciones, subsecretario. Me dice Norma Aguilar, querida amiga de este espacio Libre como el Viento: Vicente, nosotros pedimos un permiso para sembrarse en Pazúchil, en el terreno que tenemos en Jilotepec de Enríquez, en el Estado de México, y nos lo negaron que porque nuestro terreno es muy grande. Así opinan desde Estados Unidos. No tiene que pedir permiso, tiene la libertad para sembrar el cempasúchil en toda su tierra, en toda su parcela. Cualquier Bien. apoyo, estamos a la disposición de la compañera y de toda tu audiencia, Vicente. Precisamente por eso lo mencionaba, subsecretario, porque también Filadelfia López, a quien le agradezco este superchat de $10 que envía desde Estados Unidos, dice: Vicente, ¿podrían poner algún número de teléfono, principalmente para los ranchos, porque no hay internet, no hay forma de verlos a ustedes? ¿Cómo la gente de las comunidades que todavía no se benefician de estos programas podrían aspirar a beneficiarse en este tal vez último año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador? Y ojalá que continúe pues esta profundización de la 4T, como le han llamado, subsecretario. Exactamente, sí. Pongo a consideración de tu audiencia, estimado Vicente, el número telefónico 800 Tu Campo, 800 Tu Campo. De otra manera, 800-882-2672. Este es un número telefónico que está disponible para dar información a todas las personas que así lo demanden, de todos los programas que maneja la Secretaría de Agricultura, en particular el programa Producción para el Bienestar, y también damos información sobre el proceso de bancarización que se está llevando a cabo con todos los programas en el medio rural, y también el programa de fertilizantes para el bienestar, y cualquier otra información y demanda de apoyo que estén solicitando y requiriendo los compañeros y compañeras, tanto de tu audiencia en México como tu audiencia en Estados Unidos. A ver, nuevamente, subsecretario, discúlpeme usted que le pida que nos repita este número, porque
si de algo tiene que servir sin censura, que sea de este vínculo entre los funcionarios, como usted, subsecretario, y el pueblo, la gente de a pie, la gente que se ha sentido olvidada por tanto tiempo. Señoras y señores, esta es una pues oportunidad que no esperaba que nos diera el subsecretario, pero ahí va, nuevamente, si me permite, subsecretario, pedirle que nos repita la información. Con mucho gusto, Vicente. El teléfono a disposición es 800 y después con letra tu campo, y si fueran puros números es 800-882-2676. Ese es el teléfono a disposición de tu audiencia. También tenemos un correo electrónico disponible para tu audiencia, y el correo electrónico es atención.ppb de bienestar, ppbb de bienestar, @agricultura.gov.mx. Muy bien. Pues, don Víctor, yo estoy, ahí lo están poniendo en pantalla nuestros compañeros de producción. Perfecto, ahí está muy bien. Y le agradezco mucho al equipo de producción la rapidez con la que han colocado la información para beneficiar a todas estas personas que están interesadas y que nos ven en muchos lugares, que nos hacen el honor de vernos y escucharnos y confiar en nosotros. Subsecretario, pues me queda más que agradecerle esta confianza, este diálogo tan necesario, y yo le preguntaría con qué cierra, qué mensaje le manda a esa gente que aún no se ha beneficiado, o tal vez a esos que se han beneficiado y que pues con mucho esfuerzo sacan adelante no solamente a sus familias, a lo mejor no les ha caído el 20, pero sacan adelante a este México, México de gente trabajadora y noble. Sí, efectivamente. Decirles que en estos 5 años del gobierno del presidente López Obrador, el primer gobierno de la Cuarta Transformación, se ha trabajado sin descanso para favorecer a los olvidados del campo mexicano, a los campesinos, productores indígenas del México profundo, que fue olvidado y menospreciado por los gobiernos neoliberales, y que estamos apenas iniciando un proceso de transformación y que estamos conscientes que hemos avanzado, pero aún nos falta seguir avanzando y seguir transformando todo el sistema agroalimentario y nutricional de nuestro país, y que este último año del gobierno del presidente López Obrador nos ha instruido de reforzar, redoblar nuestros trabajos, nuestro esfuerzo a favor de quienes más lo necesitan. En esta etapa se está llevando a cabo el proceso de entrega de tarjetas del Banco de Bienestar a los 2 millones de pequeños productores de producción para el bienestar, pero en general a los 25 millones de beneficiarios y derechohabientes de programas de producción de programas de bienestar, para que ahora sí ya de manera directa y sin tener intermediarios se les deposite ahí su apoyo, toda vez que ya están en operación 2.500 sucursales del Banco de Bienestar, incluso en las regiones de ese México profundo, a donde nunca llegaron los servicios financieros de la banca privada y mucho menos los servicios de la banca de desarrollo, que era entre comillas, pero nunca llegaron a esos lugares, porque para la banca privada y el gobierno neoliberal no era importante llevar servicios financieros al México profundo, al campo, a las comunidades campesinas e indígenas. Ahora ya hay servicios financieros a través de las sucursales del Banco Bienestar, y entonces ahora ya estamos en esta última etapa de bancarización de programas de bienestar, porque ahora todos los programas van a llegar directamente a esa tarjeta y se van a cobrar de manera cercana, accesible, sin comisiones, en las sucursales del Banco Bienestar. Y decirles que apenas inició la Cuarta Transformación y apenas estamos componiendo el desastre económico, social, de valores que produjo el neoliberalismo en México. Y necesitamos continuar, ver hacia adelante, reconocer que necesitamos una segunda, una tercera, una cuarta etapa de la Cuarta Transformación,
porque lo que vamos construyendo es un nuevo México, un México de bienestar, un México de derechos, un México de seguridad, un México de soberanía y un México donde, en primer lugar, los pobres sean quienes ahora tengan la posibilidad de vivir con dignidad y con derechos. No está por demás decirle que me siento originario de cualquier pueblo, de cualquier zona olvidada por estos gobiernos y que ustedes están apoyando. Le encargo mucho, obviamente como sonorense, pues ahí le encargo a la gente del sur de Sonora, Navojoa, Álamos, Guatabampo, Bacobampo y pueblos que voy pasando, Echojoa, Bacabachi. Me acuerdo de todos ustedes y los llevo en el corazón, pero también le encargo a las zonas de otras partes del país. Creo que no está de más y decirle sinceramente, subsecretario, que me emociona mucho lo que ha compartido con nosotros. Espero que sea la primera de muchas oportunidades que tengamos de compartir avances, de compartir información con la gente, porque esto es lo que está demostrando que la política de primero los pobres es la que México necesitaba, necesita y seguimos apoyando. Gracias al subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Suárez Carrera. Don Víctor, aquí estamos siempre al pendiente. Muchas gracias, Vicente. Quedo a tus órdenes para cualquier otra entrevista o diálogo, y no me resta más que felicitar a ti y a tu equipo por este maravilloso programa de Sin Censura. Y saludo a tu audiencia con mucho respeto. Saludos a todos ahí en la subsecretaría y felicidades por estos logros, subsecretario. Muchas gracias. Que pase excelente día. Pues vaya conversación que hemos tenido con el subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Suárez Carrera. Mi querido Toño, aquí es donde tiene sentido lo de las cifras, ¿no? Millones de personas salieron de la pobreza y el presidente tira aceite en la mañanera, pero es precisamente con esto que funciona. Habrá retos, claro que habrá retos, que no todo es perfecto, por supuesto, aquí no hemos dicho que es perfecto, pero al César lo que es del César, ¿no? No, y ¿sabes qué, Vicente? Creo que todo tiene que regresar a eso, a nuestros inicios, al campo, específicamente en este continente, en el continente americano, en el que definitivamente dependemos de lo que cosechamos, de lo que hacemos. Y es también, desafortunadamente, una realidad que ha sido siempre el objeto de injusticias, de situaciones terribles. Y por eso es que causa tanto impacto en nuestra audiencia, porque efectivamente, luego de décadas y décadas de desatención, ¿qué digo desatención? De olvido al campo, nos enfrentamos ahora a pues verdaderos apoyos que van canalizados directamente al agricultor, a la agricultora, directamente al campesino, a la campesina, en lugar de estar pasando por líderes charros, por personajes que pertenecen a partidos políticos y que se quedan con la mayor parte de la lana. Por supuesto que esto duele. Me pongo a pensar muchísimo en una canción de Víctor Jara, ahora que nos acercamos al 50 aniversario de pues del golpe de Estado en Chile, una canción que le recomiendo yo a usted escuchar, se llama El Arado, escúchela, vea cómo es que efectivamente pues en eso estamos en la humanidad, muy muy cercanos de nuestra tierra, y totalmente de acuerdo contigo, Vicente, sin campo no hay país, sin maíz no hay país, eso es definitivo. Así es, mi querido Toño, y déjame